El umbral. Esa delgada línea, a menudo invisible, que separa la existencia tangible de lo que yace más allá de nuestra comprensión. Todos hemos fantaseado, en algún momento, con cruzarlo, con vislumbrar los misterios que se ocultan en la oscuridad que nos rodea. Pero, ¿qué sucede cuando ese cruce no es una elección voluntaria, sino una imposición violenta? ¿Qué ocurre cuando, tras un instante suspendido en el vacío, el regreso no trae consigo la serenidad de la vida recuperada, sino la pesadilla de lo que hemos atestiguado? Esta no es una historia de iluminación o de segundas oportunidades. Es el relato crudo y desgarrador de un hombre, llamémosle Elías, cuya breve incursión en la muerte clínica se convirtió en una puerta de entrada a horrores inimaginables, una experiencia que lo despojó de su voz, de su aliento, pero sobre todo, de su cordura y su paz. Su regreso no fue un renacer, sino una invasión. Lo que Elías presenció al borde de la eternidad no fueron ángeles cantando o un túnel de luz reconfortante. Fue algo infinitamente más perturbador, algo que desafía las descripciones y los marcos conceptuales que nuestra mente humana ha desarrollado para intentar ordenar la realidad. Imaginen un instante, apenas un parpadeo en la vasta extensión del tiempo, en el que la conciencia se disuelve, se fragmenta. Ese fue el instante en el que Elías dejó de ser. Y en ese lapso efímero, en ese vacío absoluto, sus sentidos, o lo que quedaba de ellos, se abrieron a una realidad ajena, una dimensión donde las leyes físicas y la lógica que conocemos son meras ficciones. No fue una visión pasiva, fue una penetración, una infiltración de lo desconocido en su ser. La experiencia lo marcó de una forma indeleble, no con cicatrices visibles, sino con un terror primigenio que se aferra a él como una sombra perpetua, una compañera inseparable que le susurra al oído en la quietud de la noche. Este terror no es una simple secuela psicológica de un evento traumático. Es la manifestación física y emocional de un encuentro con lo verdaderamente inhumano. Elías no vio monstruos en el sentido arquetípico de las leyendas, sino formas que trascienden la biología y la morfología tal como las entendemos. Entidades que se mueven en geometrías imposibles, que existen en estados de ser que nuestra percepción no puede procesar sin desmoronarse. Escuchó ecos, sí, pero no de voces familiares o de melodías reconfortantes. Eran ecos de lenguas olvidadas, de idiomas que nunca existieron en la historia de la humanidad, sonidos guturales y resonantes que parecían provenir de las entrañas mismas del cosmos. Estos sonidos no solo los oyó, los sintió vibrar en sus huesos, en su médula, alterando su propia estructura interna de maneras que aún no comprende del todo. Y luego estaba la mirada insondable del más allá. No se trataba de ojos en el sentido convencional, sino de una percepción directa, una comprensión desnuda que lo atravesó por completo. Fue una mirada que no juzgaba, sino que simplemente conocía. Conocía cada pensamiento, cada miedo, cada secreto guardado en lo más profundo de su ser. Una mirada que contenía la vastedad de lo que hay y la insignificancia de todo lo que creíamos importante. Esta mirada, más que cualquier otra cosa, lo despojó de su voz. ¿Cómo podría hablar de lo que ha visto cuando las palabras humanas son insuficientes, cuando cualquier intento de verbalización lo reduciría a una caricatura ridícula de la verdad aterradora? ¿Cómo podría respirar con normalidad cuando el aire mismo se siente contaminado por la presencia de lo que acecha en la oscuridad? Cada noche, la oscuridad se convierte en su prisión y su tentación. No es la oscuridad de una habitación sin luz, sino la oscuridad que se expande desde su interior, un pozo sin fondo que lo llama de nuevo. Lo llama para arrastrarlo de vuelta a aquel umbral del que apenas escapó, no para que lo reviva, sino para que sea consumido. Es una atracción gravitatoria hacia el abismo, una fuerza que parece emanar de las mismas entidades que lo marcaron. Elías lucha contra esta fuerza con cada fibra de su ser, aferrándose a la tenue luz de la existencia, a la fragilidad de la vida que le fue devuelta por un capricho cósmico. Cada amanecer, por lo tanto, no es un alivio, sino un respiro robado. Es un aplazamiento temporal de un destino que se niega a soltarlo, un recordatorio constante de que su escape fue incompleto, una tregua en una guerra que se libra en el interior de su propia psique. Su experiencia, por lo tanto, es mucho más que un relato de supervivencia. Es un viaje forzado a lo desconocido, un territorio inexplorado de la conciencia y la realidad.
Es un cuestionamiento radical de los límites de lo que consideramos posible, de la frágil barrera que hemos erigido entre la vida y lo que aguarda al otro lado, un otro lado que no es necesariamente un lugar, sino un estado de ser, una condición que podemos llegar a tocar, y que, en el caso de Elías, lo ha tocado a él de vuelta. Este relato se adentra en las profundidades de esa frontera, explorando las secuelas de un contacto que redefine la existencia misma y la lucha continua de un hombre por no ser arrastrado de nuevo a la sombra que ahora define su realidad. Elías no buscaba respuestas, sino que las respuestas lo encontraron a él de la manera más brutal e inesperada. Antes de su encuentro con la muerte, su vida transcurría en los cauces predecibles de la normalidad, una existencia tejida con rutinas familiares y aspiraciones convencionales. No era un hombre dado a las especulaciones metafísicas ni a las exploraciones esotéricas, su mundo era tangible, medible, comprensible. Fue precisamente esa normalidad la que hizo que su experiencia fuera aún más devastadora. No había preparación, no había un marco mental que pudiera siquiera empezar a asimilar la magnitud de lo que se desplegó ante él. El momento de su muerte clínica, ese instante suspendido en la nada, actuó como un catalizador, rompiendo las barreras de su realidad y exponiéndolo a un universo de fenómenos que desafían toda lógica y toda descripción. Lo que ocurrió en ese lapso, aunque efímero en tiempo objetivo, se extendió en su percepción hasta convertirse en una eternidad de horror. Al regresar, el mundo que conocía ya no era el mismo, porque él ya no era el mismo. La voz que se le arrebató no fue solo la capacidad física de hablar, sino la voz de su propia identidad, la capacidad de articular su experiencia de una manera que pudiera ser comprendida por otros, o incluso por él mismo. Las palabras que utilizaba antes para describir el mundo, para expresar sus pensamientos y sentimientos, se volvieron inadecuadas, casi insultantes, ante la inmensidad y la extrañeza de lo que había presenciado. ¿Cómo traducir la sensación de la geometría imposible doblando el espacio, o el eco de idiomas que nunca existieron, en un lenguaje humano limitado? Su silencio se convirtió en un reflejo de la inefabilidad de su encuentro. Se encontró a sí mismo atrapado en un vacío comunicacional, incapaz de compartir el peso de su conocimiento, condenado a llevar solo el fardo de su terror. Este aislamiento, más que el horror mismo, comenzó a erosionar los cimientos de su ser, empujándolo cada vez más hacia los márgenes de la cordura. El aliento que le faltó no fue solo una ausencia física de oxígeno, sino la pérdida de la vitalidad, de la chispa que anima la vida. Elías regresó a un estado de existencia precaria, como si estuviera perpetuamente al borde de la asfixia, no por falta de aire, sino por la abrumadora presencia de lo que había experimentado. Cada inhalación se sentía forzada, cada exhalación un suspiro de alivio efímero. La vida, que antes fluía de manera natural, se convirtió en un esfuerzo consciente y agotador. La vitalidad que lo definía se había drenado, reemplazada por una fatiga existencial que lo acompañaba a todas partes. Era como si parte de él se hubiera quedado en aquel umbral, una porción esencial de su vitalidad, dejándolo incompleto, vulnerable, a merced de las sombras que ahora se cernían sobre él. Este terror que se aferra a él como una sombra no es una simple metáfora. Es una presencia palpable, una entidad incorpórea que lo sigue a todas partes, intensificándose en la quietud y la oscuridad. No es una imaginación desbocada, es la manifestación de una realidad que se ha filtrado en la suya. Las formas inhumanas que vio no se limitaron a su visión en aquel borde de la eternidad, han comenzado a insinuarse en los rincones de su percepción, en las sombras de su visión periférica, en la textura de la oscuridad que lo envuelve cada noche. Son entidades que no se ajustan a ninguna categoría conocida, seres cuya existencia misma es una negación de todo lo que damos por sentado sobre la vida y la realidad. Su presencia es un recordatorio constante de la fragilidad de la barrera que separa nuestro mundo del suyo. La oscuridad que lo llama cada noche es una fuerza activa, una invitación seductora y aterradora a regresar al lugar del que apenas escapó. No es un llamado pasivo, sino una pulsión gravitatoria, un anhelo cósmico que busca reclamarlo. Elías siente esta llamada en lo más profundo de su ser, una resonancia con las energías que experimentó, una conexión que se ha forjado en el crisol de su encuentro al borde de la nada. La amenaza de ser arrastrado de vuelta es constante, un peligro que acecha en cada momento de debilidad, en cada instante de duda. Luchar contra esta fuerza es su única batalla, una lucha que consume sus energías y lo deja exhausto, pero determinado a no ceder. Cada amanecer,
Por lo tanto, representa un respiro robado, un aplazamiento temporal de un destino que se niega a soltarlo. No es la promesa de un nuevo día lleno de posibilidades, sino la confirmación de que ha logrado, una vez más, evadir la succión del abismo. Es un recordatorio de la precariedad de su existencia, de la delgada línea que aún lo separa de la completa aniquilación. Su vida se ha convertido en una serie de treguas, de momentos robados a una fuerza que lo persigue incansablemente. La experiencia de Elías no es solo un relato, es un viaje a lo desconocido, una exploración de los límites de la realidad y de la frágil barrera entre la vida y lo que aguarda al otro lado, un testimonio de que el conocimiento adquirido en el borde de la eternidad puede ser una maldición tan grande como cualquier condena. La pregunta fundamental que surge de la experiencia de Elías no es si la vida después de la muerte existe, sino qué es exactamente lo que existe y cómo esa existencia puede infiltrarse en nuestro mundo de maneras tan devastadoras. Su regreso no fue un renacer, sino una invasión, porque lo que presenció no era un reino de paz o de iluminación, sino un espacio habitado por entidades y principios que son fundamentalmente ajenos y hostiles a la vida tal como la conocemos. Estas formas inhumanas no son meros constructos de la imaginación, son realidades que existen en planos paralelos o dimensiones adyacentes y que en un momento de vulnerabilidad extrema, como es la muerte clínica, pueden establecer un contacto, una conexión que deja una marca indeleble. La voz que se le arrebató y el aliento que se le robó son síntomas de esta invasión, de cómo su ser ha sido alterado por la exposición a lo desconocido. Su terror no es una reacción psicológica, sino una respuesta instintiva a la presencia de lo que trasciende la comprensión humana. Las lenguas olvidadas que resonaron en su conciencia no eran meros sonidos abstractos, sino ecos de civilizaciones o de conciencias que existieron mucho antes de la nuestra, o que existen en realidades que escapan a nuestra línea temporal. Estos ecos sugieren una historia cósmica mucho más vasta y compleja de lo que la humanidad ha logrado descifrar, una historia llena de inteligencias y fuerzas que han dejado su huella en el tejido del universo. La mirada insondable del más allá que lo atravesó era una percepción directa, desprovista de la subjetividad humana, una visión que abarcaba la totalidad de la existencia sin juicio ni interpretación. Fue esta visión, esta comprensión desnuda, la que lo despojó de su ego y de su sentido de sí mismo, dejándolo vulnerable ante la magnitud de lo que estaba experimentando. La oscuridad que lo llama cada noche es la manifestación de la atracción gravitatoria de ese otro reino. No es una simple oscuridad física, sino una fuerza que emana de las entidades o de la propia naturaleza de ese lugar. Esta fuerza busca reclamarlo, no necesariamente para dañarlo, sino para integrarlo en su propia existencia, para absorber la chispa de vida que él representa. Cada amanecer, por lo tanto, es un acto de resistencia, un respiro robado a un destino que se niega a ceder. La lucha de Elías no es solo por su propia supervivencia, sino por mantener la integridad de su ser contra una fuerza que busca desmantelarlo y absorberlo. Su experiencia es un viaje a lo desconocido que nos obliga a cuestionar los límites de la realidad, no solo como un concepto abstracto, sino como una barrera tangible y frágil que nos protege de lo que aguarda al otro lado, un otro lado que puede ser mucho más cercano y mucho más amenazante de lo que jamás imaginamos. Elías se ha convertido, involuntariamente, en un explorador de estas fronteras, un testigo de que la vida, tal como la conocemos, es solo una pequeña isla en un vasto océano de misterio y de potencial horror. La persistencia de estas manifestaciones, incluso después de su regreso, subraya la naturaleza invasiva de la experiencia. Las formas inhumanas no son meros recuerdos visuales, se han convertido en parte de su percepción del mundo, distorsionando su realidad y haciendo que lo familiar se sienta amenazante. El eco de las lenguas olvidadas ya no es solo un sonido en su mente, sino que a veces parece resonar en el mismo aire que respira, una perturbación sutil pero constante del orden natural. La mirada insondable, aunque no siempre presente, deja una secuela de autoconciencia extrema, una sensación de ser observado incluso en la soledad más absoluta. Es como si la barrera entre su mundo y el otro se hubiera vuelto porosa, permitiendo que fragmentos de esa otra realidad se filtren y se manifiesten en su vida cotidiana. El temor a ser arrastrado de vuelta no es infundado, es la consecuencia lógica de haber establecido un vínculo, una conexión con ese otro plano. Esta conexión, una vez establecida, es difícil de romper, y las fuerzas que la impulsan parecen tener una voluntad propia. Elías se encuentra ahora en una posición única y terrible,
es un puente viviente entre dos realidades, un ser que ha vislumbrado lo que hay más allá y que ha sido tocado por ello. Su lucha diaria es mantener esa barrera, no solo para su propia cordura, sino quizás, de forma inconsciente, para proteger al resto del mundo de la infiltración de aquello que lo ha marcado. El amanecer, ese respiro robado, es un testimonio de su resistencia, de su voluntad inquebrantable de aferrarse a la vida a pesar del terror que lo asedia. Su experiencia, por lo tanto, trasciende la mera narrativa de un encuentro sobrenatural. Se convierte en una reflexión sobre la naturaleza de la realidad, sobre los límites de nuestra comprensión y sobre la profunda fragilidad de nuestra existencia frente a las vastas e incomprensibles fuerzas que operan más allá de nuestro alcance. Es un recordatorio de que, mientras creemos estar firmemente anclados en nuestro mundo, podríamos estar, en cualquier momento, a un suspiro de distancia de lo desconocido. Lo que Elías vivió al borde de la eternidad fue una revelación aterradora. La existencia no se limita a lo que nuestros sentidos pueden percibir o nuestra razón puede comprender. El universo es infinitamente más vasto y extraño de lo que nos atrevemos a imaginar, y en sus profundidades acechan realidades que desafían toda lógica y toda forma de vida conocida. Su regreso no fue una victoria, sino el inicio de una batalla constante. La invasión no fue un asalto físico, sino una penetración en su psique, en su percepción, alterando para siempre su relación con el mundo. Las formas inhumanas, los ecos de lenguas olvidadas y la mirada insondable son las cicatrices de esta invasión, las manifestaciones de un contacto que lo ha dejado permanentemente marcado. Cada noche, la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino la presencia activa de aquello que lo llama, una fuerza que busca reclamar lo que considera suyo. El amanecer es un testimonio de su tenacidad, de su negativa a rendirse ante el abismo. Su historia es una advertencia y una invitación a reflexionar sobre la delgada línea que separa nuestra realidad de lo desconocido, una línea que, una vez cruzada, puede cambiarlo todo para siempre. La profunda soledad que acompaña a Elías no es solo la falta de compañía humana, sino la soledad existencial de alguien que ha presenciado verdades que no pueden ser compartidas, que ha experimentado horrores que no pueden ser explicados. Este aislamiento es un componente clave de su tormento, ya que lo deja sin un ancla en la realidad compartida, flotando en un mar de experiencias que lo separan del resto de la humanidad. Las formas que vio, por ejemplo, no se asemejan a nada que haya existido en la historia evolutiva de la Tierra, son entidades que operan bajo principios biológicos o metafísicos completamente ajenos. La imposibilidad de describir estas formas con precisión lingüística refuerza su aislamiento, convirtiéndolo en un prisionero de su propio conocimiento. Los ecos de lenguas olvidadas sugieren la existencia de civilizaciones o conciencias que precedieron a la nuestra, o que existen en dimensiones temporales distintas, dejando entrever una historia cósmica mucho más antigua y compleja de lo que imaginamos. La mirada insondable, esa percepción directa que lo despojó de su voz, es quizás el aspecto más perturbador de su experiencia. No fue una mirada de juicio o de condena, sino de conocimiento absoluto, una comprensión desnuda de su ser que trascendió cualquier concepto de moralidad humana. Esta mirada le reveló su propia insignificancia en el gran esquema cósmico, despojándolo de las ilusiones de control y de importancia que solemos aferrar. El terror que siente no es solo miedo a lo desconocido, sino el terror a la verdad desnuda que vislumbró, una verdad que lo ha despojado de su voz y de su aliento vital. La oscuridad que lo llama cada noche es la manifestación de esta verdad, un recordatorio constante de que el umbral que cruzó no está cerrado, sino que permanece abierto, tentándolo con la promesa de un conocimiento aún mayor, pero a un precio incalculable. El respiro robado que representa cada amanecer es una victoria pírrica. Es un aplazamiento, no una resolución. El destino que se niega a soltarlo es la fuerza ineludible de lo que ha experimentado, una fuerza que busca reintegrarlo a su origen. La invasión no fue un evento único, sino un proceso continuo que comenzó en el momento de su muerte clínica y que ahora se manifiesta en su vida diaria. La fragilidad de la barrera entre la vida y lo que aguarda al otro lado se ha hecho dolorosamente evidente para Elías, y su existencia se ha convertido en una lucha constante por mantener esa barrera intacta, tanto dentro de sí mismo como en el mundo que lo rodea. Su viaje es un testimonio de que hay experiencias que trascienden la comprensión humana, encuentros que nos marcan para siempre y nos obligan a cuestionar los cimientos mismos de nuestra realidad.
La naturaleza del terror que asedia a Elías se manifiesta ahora en patrones observables, no solo en experiencias subjetivas. El mundo que antes le resultaba familiar ha comenzado a presentar anomalías sutiles pero persistentes. Piense, por ejemplo, en la forma en que las sombras parecen adquirir una profundidad antinatural, no solo oscureciendo objetos, sino pareciendo absorber la luz de una manera activa, casi voraz. O considere los instantes fugaces en que la simetría de los objetos cotidianos parece romperse momentáneamente, como si la propia estructura del espacio se retorciera para revelar una geometría subyacente discordante. Estas no son alucinaciones, son distorsiones de la percepción que coinciden con estados de elevada ansiedad o fatiga, sugiriendo que su mente, alterada por el trauma, ahora es más receptiva a las grietas en la realidad. Por consiguiente, estos fenómenos no son meros efectos secundarios de su experiencia, sino posibles indicios de que la barrera entre su mundo y el otro se ha vuelto, de hecho, más permeable, permitiendo que ciertos aspectos de aquella dimensión se filtren a la suya. Más allá de las anomalías visuales, Elías ha notado una peculiar resonancia en ciertos sonidos. No se trata de los ecos de lenguas olvidadas que ya ha experimentado, sino de frecuencias específicas, a menudo inaudibles para el oído humano promedio, que parecen desencadenar una respuesta física en su cuerpo. Imagine un zumbido de baja frecuencia, casi imperceptible, que al ser percibido por él provoca una sensación de náusea o un hormigueo en las extremidades. Estos sonidos parecen interactuar con su propia bioelectricidad, una posible secuela del contacto con energías o formas de existencia no biológicas. Ahora, considere cómo esto podría manifestarse en su vida diaria. Un electrodoméstico que emite un tono apenas perceptible podría desencadenar un ataque de pánico, o una conversación en un entorno ruidoso podría volverse insoportable debido a la superposición de estas frecuencias perturbadoras. La implicación es que el contacto con lo desconocido no solo altera la percepción, sino que puede reconfigurar la interacción física del individuo con su entorno. Además, la memoria de Elías ha desarrollado una cualidad selectiva y perturbadora. No se trata de una amnesia selectiva convencional, sino de una especie de filtrado que parece estar influenciado por las entidades que presenció. Recuerda vívidamente detalles sensoriales de su experiencia al borde de la eternidad, la textura de una superficie imposible, el olor de un vacío cósmico, pero lucha por recordar eventos mundanos de su vida anterior. Por ejemplo, podría tener dificultades para recordar el nombre de un colega con el que trabajó durante años, pero ser capaz de describir con una precisión escalofriante la disposición de ciertos patrones lumínicos que observó en aquel umbral. Esto sugiere que su mente está priorizando la información relacionada con su trauma, o que las entidades mismas están influyendo activamente en sus recuerdos, quizás para mantener su conexión o para borrar vestigios de su identidad anterior, facilitando así la invasión. Por otra parte, Elías ha comenzado a experimentar una forma de intuición anómala, no como un presentimiento o una corazonada, sino como una especie de conocimiento innato y no solicitado sobre la naturaleza de ciertos objetos o situaciones. Podría, por ejemplo, sentir una aversión inexplicable hacia un objeto aparentemente inofensivo, solo para descubrir más tarde que dicho objeto alberga algún tipo de energía residual o está asociado con un evento traumático pasado que él mismo no recuerda conscientemente. De manera similar, podría sentir una repentina y abrumadora sensación de desorientación en un lugar que nunca antes ha visitado, como si su conciencia estuviera respondiendo a una resonancia familiar con la dimensionalidad que experimentó. Estas intuiciones, aunque aterradoras en su origen, podrían ser interpretadas como una forma rudimentaria de percepción extrasensorial desarrollada como resultado de su encuentro, una herramienta de supervivencia en un mundo que ahora percibe como intrínsecamente más peligroso. En consecuencia, la vida de Elías se ha convertido en un ejercicio de constante vigilancia, no solo contra las amenazas externas, sino contra las propias manifestaciones de su experiencia traumática que resurgen en su percepción. La normalidad se ha vuelto un concepto escurridizo, una ilusión que se desmorona ante la persistencia de lo anómalo. Ahora, considere cómo esta lucha interna podría afectar sus relaciones interpersonales. La incapacidad de compartir sus experiencias, combinada con estas manifestaciones perturbadoras, lo aísla progresivamente, creando una brecha insalvable entre él y quienes lo rodean. Su terror ya no es solo una emoción, sino un estado de ser que colorea cada aspecto de su existencia, obligándolo a navegar por un mundo que se ha vuelto,
para él, un campo de batalla latente contra las sombras de lo que presenció. La infiltración de lo desconocido en la realidad de Elías no se limita a las distorsiones perceptivas o a las resonancias anómalas, ha comenzado a manifestarse en el ámbito de sus interacciones sociales, alterando fundamentalmente la forma en que se relaciona con los demás. Ahora, considere cómo esto se traduce en la práctica cuando Elías intenta mantener una conversación. Su capacidad para interpretar las sutilezas del lenguaje corporal humano, los matices de la entonación o las expresiones faciales, se ha visto mermada. Es como si una capa de ruido cósmico se interpusiera entre él y los demás, dificultando la decodificación de las señales sociales que antes le resultaban automáticas. Por ejemplo, podría malinterpretar un gesto amistoso como una amenaza velada, o una broma inocente como un comentario cargado de doble sentido, impulsado por la resonancia de las interacciones hostiles o alienígenas que presenció. Esta incapacidad para leer a las personas genera una brecha de comunicación que se amplía con cada interacción, empujándolo hacia un aislamiento aún mayor. Además de esta disrupción en la decodificación social, Elías ahora experimenta un fenómeno inquietante en su propia expresión. Sus palabras, cuando logra pronunciarlas, a veces parecen adquirir una resonancia ajena, un timbre o una cadencia que no le pertenece. Imagínese en una situación cotidiana, como pedir un café, y que su voz, por un instante, adopte una profundidad gutural o una entonación melódica extraña, como si un eco de esas lenguas olvidadas se filtrara a través de su garganta. Esto no ocurre de forma constante, sino en momentos de estrés o cuando intenta expresar emociones intensas, como el miedo o la frustración. El efecto es desestabilizador tanto para él como para quien lo escucha, creando una atmósfera de desconcierto y desconfianza. Por consiguiente, la comunicación verbal, que antes era un pilar de la conexión humana, se ha convertido en una fuente de ansiedad y alienación para Elías, erosionando su capacidad para formar y mantener relaciones significativas. Profundizando aún más, la presencia de lo inhumano en su vida ha comenzado a influir en sus patrones de pensamiento, introduciendo una lógica alienígena que compite con su racionalidad humana. Considere cómo esto se manifiesta en la toma de decisiones. Antes, Elías abordaría un problema con un enfoque metódico y basado en la experiencia. Ahora, sin embargo, puede encontrarse sopesando soluciones que parecen extrañamente ilógicas desde una perspectiva humana, pero que, en su mente, poseen una eficiencia o una inevitabilidad que trasciende la lógica convencional. Por ejemplo, ante una decisión financiera, podría verse impulsado a una acción arriesgada pero extrañamente correcta en términos de un patrón cósmico que solo él parece percibir, ignorando por completo las consideraciones prácticas habituales. Esta disonancia cognitiva lo pone en conflicto no solo consigo mismo, sino también con cualquier persona que intente aconsejarlo o influir en sus decisiones, ya que su marco de referencia ha cambiado fundamentalmente. Otro aspecto crucial que emerge es la alteración en su percepción del tiempo. Si bien el tiempo lineal es un pilar de nuestra experiencia, Elías ahora experimenta ocasionales saltos o estancamientos temporales. Imagínese estar en medio de una tarea, y de repente, sentir que han pasado horas cuando solo han transcurrido minutos, o viceversa. Estos episodios, a menudo desencadenados por la proximidad de ciertas anomalías o por estados de profunda introspección, crean una profunda desorientación y socavan su capacidad para planificar o mantener rutinas. Por contraste, la vida de quienes lo rodean sigue un ritmo constante, lo que hace que sus experiencias temporales anómalas parezcan aún más aislantes. La incapacidad de sincronizarse con el flujo temporal común lo margina aún más, reforzando su sensación de ser un observador externo de la realidad humana. Finalmente, la experiencia de Elías ha sembrado en él una profunda desconfianza hacia la propia naturaleza de la realidad percibida. Antes, confiaba en sus sentidos como guías fiables. Ahora, sin embargo, cada percepción es un campo de batalla potencial entre lo que sus sentidos le dicen y lo que su experiencia al borde de la eternidad le ha enseñado. Piense en cómo esto afecta su interacción con el mundo físico. Una puerta que parece abrirse normalmente podría, en su mente, albergar la posibilidad de una dimensión alternativa. Una habitación iluminada podría, en su percepción, contener sombras que se mueven con una vida propia. Esta constante sospecha hacia su propio entorno lo consume mentalmente, obligándolo a estar en un estado de alerta perpetua. En consecuencia, la seguridad y la familiaridad que antes proporcionaba el entorno cotidiano se han desvanecido,
reemplazadas por una sensación de vulnerabilidad constante ante las posibilidades insospechadas y aterradoras que ahora cree que acechan bajo la superficie de lo ordinario. La infiltración de lo desconocido en la realidad de Elías no se limita a las distorsiones perceptivas o a las resonancias anómalas, ha comenzado a manifestarse en el ámbito de sus interacciones sociales, alterando fundamentalmente la forma en que se relaciona con los demás. Ahora, considere cómo esto se traduce en la práctica cuando Elías intenta mantener una conversación. Su capacidad para interpretar las sutilezas del lenguaje corporal humano, los matices de la entonación o las expresiones faciales, se ha visto mermada. Es como si una capa de ruido cósmico se interpusiera entre él y los demás, dificultando la decodificación de las señales sociales que antes le resultaban automáticas. Por ejemplo, podría malinterpretar un gesto amistoso como una amenaza velada, o una broma inocente como un comentario cargado de doble sentido, impulsado por la resonancia de las interacciones hostiles o alienígenas que presenció. Esta incapacidad para leer a las personas genera una brecha de comunicación que se amplía con cada interacción, empujándolo hacia un aislamiento aún mayor. Además de esta disrupción en la decodificación social, Elías ahora experimenta un fenómeno inquietante en su propia expresión. Sus palabras, cuando logra pronunciarlas, a veces parecen adquirir una resonancia ajena, un timbre o una cadencia que no le pertenece. Imagínese en una situación cotidiana, como pedir un café, y que su voz, por un instante, adopte una profundidad gutural o una entonación melódica extraña, como si un eco de esas lenguas olvidadas se filtrara a través de su garganta. Esto no ocurre de forma constante, sino en momentos de estrés o cuando intenta expresar emociones intensas, como el miedo o la frustración. El efecto es desestabilizador tanto para él como para quien lo escucha, creando una atmósfera de desconcierto y desconfianza. Por consiguiente, la comunicación verbal, que antes era un pilar de la conexión humana, se ha convertido en una fuente de ansiedad y alienación para Elías, erosionando su capacidad para formar y mantener relaciones significativas. Profundizando aún más, la presencia de lo inhumano en su vida ha comenzado a influir en sus patrones de pensamiento, introduciendo una lógica alienígena que compite con su racionalidad humana. Considere cómo esto se manifiesta en la toma de decisiones. Antes, Elías abordaría un problema con un enfoque metódico y basado en la experiencia. Ahora, sin embargo, puede encontrarse sopesando soluciones que parecen extrañamente ilógicas desde una perspectiva humana, pero que, en su mente, poseen una eficiencia o una inevitabilidad que trasciende la lógica convencional. Por ejemplo, ante una decisión financiera, podría verse impulsado a una acción arriesgada pero extrañamente correcta en términos de un patrón cósmico que solo él parece percibir, ignorando por completo las consideraciones prácticas habituales. Esta disonancia cognitiva lo pone en conflicto no solo consigo mismo, sino también con cualquier persona que intente aconsejarlo o influir en sus decisiones, ya que su marco de referencia ha cambiado fundamentalmente. Otro aspecto crucial que emerge es la alteración en su percepción del tiempo. Si bien el tiempo lineal es un pilar de nuestra experiencia, Elías ahora experimenta ocasionales saltos o estancamientos temporales. Imagínese estar en medio de una tarea, y de repente, sentir que han pasado horas cuando solo han transcurrido minutos, o viceversa. Estos episodios, a menudo desencadenados por la proximidad de ciertas anomalías o por estados de profunda introspección, crean una profunda desorientación y socavan su capacidad para planificar o mantener rutinas. Por contraste, la vida de quienes lo rodean sigue un ritmo constante, lo que hace que sus experiencias temporales anómalas parezcan aún más aislantes. La incapacidad de sincronizarse con el flujo temporal común lo margina aún más, reforzando su sensación de ser un observador externo de la realidad humana. Finalmente, la experiencia de Elías ha sembrado en él una profunda desconfianza hacia la propia naturaleza de la realidad percibida. Antes, confiaba en sus sentidos como guías fiables. Ahora, sin embargo, cada percepción es un campo de batalla potencial entre lo que sus sentidos le dicen y lo que su experiencia al borde de la eternidad le ha enseñado. Piense en cómo esto afecta su interacción con el mundo físico. Una puerta que parece abrirse normalmente podría, en su mente, albergar la posibilidad de una dimensión alternativa. Una habitación iluminada podría, en su percepción, contener sombras que se mueven con una vida propia. Esta constante sospecha hacia su propio entorno lo consume mentalmente, obligándolo a estar en un estado de alerta perpetua.
En consecuencia, la seguridad y la familiaridad que antes proporcionaba el entorno cotidiano se han desvanecido, reemplazadas por una sensación de vulnerabilidad constante ante las posibilidades insospechadas y aterradoras que ahora cree que acechan bajo la superficie de lo ordinario. Al contemplar la intrincada urdimbre de lo que hemos desentrañado, se percibe como las hebras de la experiencia de Elías, inicialmente dispersas, comienzan a converger, tejiendo un tapiz de implicaciones que trascienden lo meramente anecdótico. Hemos sido testigos de cómo el velo de la realidad, que tan firmemente sostenemos, puede desgarrarse, revelando no un vacío, sino una presencia que desafía nuestra comprensión más elemental de la existencia. La voz silenciada y el aliento robado no son meros síntomas de un trauma, sino testimonios de una alteración profunda en la esencia misma del ser, un despojo que va más allá de lo físico, tocando los cimientos de la identidad y la comunicación. Las formas inhumanas y los ecos de lenguas olvidadas no son simples fantasmas de una mente perturbada, sino indicios de una cosmología mucho más vasta y compleja de lo que nuestra percepción lineal o nuestra historia registrada pueden abarcar. Lo que se vislumbra al borde de la eternidad no es un lugar, sino un estado, una condición que, al ser vislumbrada, deja una impronta imborrable, alterando la química misma de la conciencia. La mirada insondable, esa percepción desprovista de subjetividad, actúa como un espejo cósmico, reflejando no solo la insignificancia del individuo, sino la inmensidad de lo que trasciende toda escala humana. La oscuridad que llama cada noche no es solo la ausencia de luz, sino una fuerza activa, una atracción gravitatoria hacia ese umbral del que apenas se escapó. Cada amanecer, ese respiro robado, no es una victoria definitiva, sino una tregua en una batalla perpetua. Es el aplazamiento de un destino que se niega a soltar lo que ha tocado. La experiencia de Elías se revela así no como un evento aislado, sino como una revelación sobre la fragilidad de la barrera que separa nuestra realidad de lo insondable, una barrera que, una vez comprometida, puede permitir la filtración de lo ajeno, reconfigurando la totalidad de la existencia. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, observamos cómo los hilos de la percepción alterada, la comunicación fragmentada y la lógica alienígena se entrelazan, creando un patrón de existencia radicalmente distinto. Ya no se trata solo de un hombre aterrorizado, sino de un ser que navega por una realidad que se ha vuelto fundamentalmente inestable, donde los cimientos de lo familiar se resquebrajan ante la persistencia de lo inexplicable. Las implicaciones de esta convergencia apuntan hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de la conciencia y su relación con el universo, sugiriendo que los límites que creemos firmes son, en realidad, maleables y susceptibles a fuerzas que apenas comenzamos a vislumbrar. A medida que nos acercamos a la reflexión final, la suma de estas observaciones nos prepara para considerar las consecuencias últimas de tal encuentro. La trayectoria de Elías, desde el umbral hasta su existencia actual, nos obliga a recalibrar nuestra propia comprensión de la vida, la muerte y lo que podría existir más allá. Las hebras de su experiencia, al entrelazarse, no ofrecen respuestas sencillas, sino que abren un abanico de preguntas fundamentales sobre nuestra propia conexión con lo desconocido y la verdadera naturaleza de la realidad que habitamos. La travesía de Elías, desde ese instante suspendido en el umbral hasta el presente marcado por la sombra de lo insondable, nos confronta con una verdad incómoda pero ineludible: la existencia humana, tal como la concebimos, es una frágil construcción sobre un abismo de misterio. Su regreso no fue una redención ni un renacer, sino la dolorosa constatación de que lo que reside más allá de nuestra comprensión no siempre es benigno o revelador en el sentido que esperamos. La invasión no fue un acto de agresión externa, sino la infiltración de una realidad tan ajena a nuestros parámetros que su mera exposición desgarra el tejido de lo familiar. Las formas inhumanas, las lenguas olvidadas y la mirada sin fondo no son meros vestigios de un encuentro traumático, sino las cicatrices de una conexión forzada, la impronta de lo cósmico en lo humano. El terror que se aferra a Elías no es solo el miedo a lo desconocido, sino el terror a la verdad desnuda que vislumbró, la vastedad inconmensurable de la existencia y la pequeñez de nuestra propia comprensión. Su voz silenciada y su aliento robado son elocuentes testimonios de esta confrontación, de cómo la experiencia lo despojó de las herramientas que usaba para navegar su mundo, dejándolo a merced de una realidad que se resiste a ser nombrada o comprendida. La oscuridad que lo llama cada noche no es un vacío pasivo, sino una fuerza gravitatoria,
un recordatorio de que el umbral, una vez cruzado, deja una puerta entreabierta, una invitación perpetua a regresar a aquello que lo transformó irrevocablemente. Cada amanecer, ese respiro robado, subraya la precariedad de su existencia, un aplazamiento temporal de un destino que se niega a ceder. La lucha de Elías no es solo por recuperar su cordura o su paz, sino por mantener la integridad de su ser frente a una fuerza que busca integrarlo, absorberlo, borrar las huellas de su humanidad. Su experiencia se convierte así en un espejo que refleja la fragilidad de nuestra propia percepción de la realidad, la delgada línea que separa la vida de aquello que, quizás, nunca debimos atisbar. Nos enseña que hay fronteras que, una vez cruzadas, alteran irrevocablemente nuestra perspectiva, invitándonos a cuestionar la solidez de los cimientos sobre los que construimos nuestras vidas. La verdadera práctica, la que se extiende más allá de las palabras y las narrativas, comienza ahora. Comienza en el reconocimiento de que la realidad que damos por sentada es solo una faceta, una interpretación limitada de un universo infinitamente más complejo y, a menudo, aterrador. El viaje de Elías nos impulsa a una reflexión más profunda. ¿Cuántas otras sombras acechan en los márgenes de nuestra percepción, esperando el momento de vulnerabilidad para manifestarse? La historia de Elías es una advertencia, sí, pero también una invitación a una vigilancia consciente, a una apertura cautelosa hacia los misterios que nos rodean, sin perder de vista la fragilidad de nuestro propio ser. El eco de su experiencia resuena en la quietud, recordándonos que la frontera entre lo conocido y lo desconocido es más tenue de lo que imaginamos, y que, quizás, todos llevamos dentro un fragmento de ese umbral del que él apenas escapó. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.